Estamos analizando la identidad de una iglesia sana, como si ustedes se han dado cuenta, donde vimos cómo Tito aquí se enfoca específicamente a ver a cada uno de los miembros de la congregación. Si ustedes recuerdan, hemos visto prácticamente a toda la población de la iglesia, en los cuales está viva la representación, se puede decir, ahí está, cada uno de los miembros está viva la representación de la iglesia que profesa el nombre de Cristo. Si tú profesas el nombre de Cristo, pues entonces definitivamente que Dios ha hablado a tu vida. Entonces, pero es importante también cómo estamos presentando la palabra de Dios, que tiene que ser acompañada por nuestros actos, tus actos. Si pretendes hablar de Cristo, pretendes hablar de la palabra de Dios, tiene que ir acompañado por encima de todo con tu testimonio, por tus actitudes, por tu comportamiento delante de Dios y delante de los hombres. Noten aquí lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, noten aquí, de esta manera vemos entonces que el enfoque principal, si te das cuenta desde un principio, si has estado desde un principio aquí escuchando Tito, todo este capítulo, el enfoque principal de esta epístola es que Pablo básicamente, directamente a su joven discípulo Tito, lo está capacitando en cierto sentido para dar un enfoque evangelístico en esta carta. La epístola responde a la pregunta: ¿cómo puede la iglesia evangelizar de una manera eficaz, de una manera contundente, de una manera real, ¿no? ¿Cómo? Y como dijimos, ¿qué pasa? La iglesia de hoy sigue poniendo muchas estrategias para extender supuestamente el evangelio. Extiende métodos, técnicas de diferente tipo para ganar para nuestro Señor, y digamos entre comillas, para nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto el motivo es bueno. Hay muchas estrategias. Es bueno los métodos y las estrategias, pero a veces salen de control. Desgraciadamente se salen de los parámetros bíblicos, y ese es el problema. Así que si ellos piensan que están predicando el evangelio, están equivocados, porque cuando estudiamos el Nuevo Testamento no encontramos ningún antecedente que se relacione con lo que hoy están haciendo muchas iglesias. No existe eso en el Nuevo Testamento. Tampoco ninguna metodología para alcanzar las masas. ¿Te das cuenta? Lo que sí encontramos realmente en la palabra de Dios es un plan para capturar la atención de los individuos en general en el Nuevo Testamento, pero un evangelismo personal. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de eso? Aquellas personas que siguen aquí este capítulo de Tito, que es muy importante para la iglesia. Entonces es un evangelismo personal, no necesariamente el evangelismo en masas, excepto por Pedro. ¿Te acuerdas en Hechos 2:41, cuando se añadieron a la iglesia los que habían de creer? ¿Te acuerdas? Y fueron como 3,000, ¿no? En Hechos 4:4, 5,000. Fíjate, 3 allá y luego 4. Allá había 7,000 personas que había que acomodarlos en algún lugar. ¿Dónde? No fue un estadio, no fue en el Estadio Olímpico de Grecia, de Atenas, no fue ahí. Definitivamente que fueron repartidos a todos los verdaderos discípulos que estaban capacitándose ya para ministrar toda esa gente. Entonces, pero ahí fue la excepción.
Pero con esto ciertamente en el Nuevo Testamento nos dan evidencias de la predicación a la gente a través de aquellos que han sido dotados por Dios para predicar el Evangelio. Pero fundamentalmente es un plan de testimonio personal, que quede esto muy claro. Esa es la idea, un enfoque de evangelismo personal combinado con un testimonio personal. Evangelismo y testimonio personal basado y fundamentado en una vida piadosa. Eso es lo que tiene mayor efectividad. Por eso es que Pablo dice aquí a Tito que había gente que profesaba ser creyente, incluso creía ser creyente, pero sus testimonios dejaban mucho que desear. Sus testimonios eran desastrosos, mis queridos hermanos. No es así la forma evangelística. Lo dice en el 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Te das cuenta? Ahí está. Así que el contraste con este comportamiento, con esta falsedad, Pablo prepara a la congregación para dirigirse a los ancianos de edad, ya lo dijimos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes, incluso la semana pasada a los siervos, en cuanto a su comportamiento, a los siervos, sea a los empleados, pues, a su comportamiento, adornar realmente la doctrina de Cristo hacia toda la congregación y mostrar verdaderamente lo que somos. Que no hay falsedad en una vida cristiana, que debe haber autenticidad. No es una vida de apariencia, no es porque, un día hiciste una profesioncita ahí de fe, no es porque algún día repetiste algunas palabritas ahí, no es porque llenaste una tarjetita, no es porque pasaste al altar y aquí alguien te impuso manos como osmosis y te transmitió el Espíritu Santo. Esas son falsedades. Una verdadera vida cristiana se da cuando la persona ha sido regenerada verdaderamente y en ese momento arrepentida, y cuando se arrepiente de sus pecados, entra inmediatamente el Espíritu de Dios. No necesita nadie más para que el Espíritu Santo entre a sus vidas. No estamos hablando de alguien que tiene un don en particular para transmitirte el Espíritu Santo a través de imponerte las manos. Esa es una falsedad. Basta con que reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador, te arrepientas de tus pecados y verdaderamente será otorgada la gracia en tu vida para que el Espíritu Santo te selle, te bautice y vivas una vida de poder distinta a todos los demás. Entonces, esa es la forma de adornar la doctrina de Cristo. Esa es la forma de adornar tú lo que realmente profesas y lo que dices creer. Entonces ahí está todo. Ahí está todo. Entonces vimos de qué manera, ahora vamos a ver cuál es ese mensaje. Vimos de qué manera, de qué forma es el mensaje. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje que transforma. Aquí está la esencia de la carta en estos versículos que acabamos de leer. Y para cumplir con el propósito soberano de Dios y para que el pueblo viva realmente una justicia verdadera, en justicia, integridad, en verdad, y producir la clase de testimonio que cumple el plan y el propósito de Dios, aquí está revelado. Pablo aquí resumió este mensaje, el mensaje de Cristo, en tres entidades básicamente reveladas aquí. 1, la salvación en el versículo 11. 2, la evidencia de salvación en el versículo 12. Y 3, esperanza de salvación en los versículos 13 y 14. Fíjate, en los tres puntos que vamos a ver se ve claramente la salvación. Sin embargo, escuchen esto, quiero decirles y advertirles que el mensaje de Cristo ha sido trágicamente cambiado por los hombres. El mensaje del Evangelio ha sido transformado. En muchos aspectos el mensaje en sí ya no tiene el mismo contenido. Por tanto charlatán que hay en este mundo.
que transforma y cambia el concepto realmente del evangelio para transmitir otra cosa que realmente Dios no quiere decir. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia realmente. El mensaje en sí ya no tiene ningún contenido, ya no tiene la misma esencia y con el tiempo ha dejado de ser puro. Ha dejado de ser original, como todo lo que hace el hombre, ¿no? Todo lo que hace el hombre es echar a perder lo original, ¿no es cierto? A piratearlo todo, ¿no? Ahí está. Pues igual el mensaje. Transformado, pirateado. Ahora ya el mensaje es realmente inofensivo. Los predicadores han quitado de su vocabulario palabras muy importantes. Y ya lo hemos leído en varios libros del pastor MacArthur. Han quitado palabras importantes como el pecado, la disciplina, el castigo eterno, el infierno, ya ustedes lo saben, y las han sustituido por palabras amorosas, así, llenas de candor. La teología, como les he dicho, está centrada desgraciadamente en el ser humano para recibir todos los beneficios, ver sus necesidades, nada más en el hombre, no sus responsabilidades. Eso es lo patético. En ver sus virtudes y no en sus pecados, en esperar sus promesas y no en su santidad. Nada que los contraríe, que les moleste, ni que los haga ver lo miserables que son. Nada de eso existe ya. Y que hoy, desgraciadamente, se está predicando de esa manera. Es como decir, bienvenidos a los beneficios que Dios te quiere dar, ¿no? Recibe a Cristo, acepta a Cristo. Mira, para comenzar, acepta, ¿no? Ay, mira nomás, Ahí está, como si Dios estuviera ahí, en espera de una limosna de nosotros, ¿no? Acepta, decide por Él. Y verás que tu vida va a ser prosperada. ¿Qué tontería es eso? Nunca fue así, nunca su fatal condición ha sido enseñada. O sea, quiero decir, no quieren enseñar y mostrar la fatal condición que ellos tienen y por lo tanto ellos no están interesados en escuchar eso. Mira un poquito acá atrás en 2 de Timoteo 4. Mira lo que dice en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no, el versículo 3, 4, 2 de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es esto, no? Terrible. Dice aquí que vendrá tiempo, lo que ahora estamos viviendo. Esta es la realidad. Ahora estamos viviendo esa realidad. Que esa doctrina que queremos adornar se ha menoscabado, hermanos. Porque están dejando de sufrir por ella. En otras palabras, no van a querer ya defenderla porque les da igual una que otra. Ya. No sufren por ella. No les afecta. No les causa el mayor ni siquiera remordimiento, mucho menos arrepentimiento. Ahora así que ahora ya no importa lo que enseñen, no importa el testimonio personal, eso es lo que menos importa ahora. Y el resultado de tantos líderes falsos, ¿saben qué es el resultado de tantos líderes falsos? Es que están creando una generación cada vez más grande de falsos hermanos. Y lo peor es que muchos que han oído la enseñanza, oigan esto, escuchen esto, muchos que han oído la enseñanza correcta ya no la escucharán más, ya no quieren oírla, no querrán voluntariamente continuar con la verdad porque es demasiado para ellos. Ya no quieren escucharla y muy pocos son atraídos a eso, prefieren las iglesias llenas de gente sin compromiso. Por lo tanto, la palabra bien predicada está siendo menoscabada y está siendo menospreciada. Mira lo que dice Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos.
Todavía no entramos al tema, así que, como les digo, como les he dicho, si trajeron tortas, qué bueno. Vamos a Marcos 4, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Así que preparémonos para esto, porque está sucediendo. Finalmente, la palabra de Dios, cuando es predicada realmente como debe ser, en algún sentido va a producir dos cosas: o rechazo o verdaderamente un acercamiento. Esa es una advertencia que posiblemente sea en este tiempo. Por supuesto, Dios está reuniendo a su rebaño antes de su venida. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Un rebaño fiel, un remanente que verdaderamente le dé la gloria a Dios en todo lo que hace. Que busque compartir el evangelio con vigor, con energía, con poder. No ahí todo débil y todo mezclado con otras cosas. Y sin embargo también, por supuesto, encima de bien compartido el evangelio, debe de ir acompañado de tu propio testimonio. Si tu testimonio no es fiel, entonces el evangelio se va a caer. Es cierto que los que son escogidos finalmente con cualquier versículo pudieran venir, ¿no? Pudiera el Señor remover sus corazones. Pero mira, que por nosotros no quede. Lo principal, por encima de todo, que sea el evangelio contundente a través de tu propia vida transformada, tu propia vida piadosa, santificada por medio del Espíritu Santo. Si no es así, mira, por favor, ni esperes que se salven los que viven contigo, Ni esperes que se salven tu compadre, tu comadre y tus seres queridos y tus compañeros de escuela y de trabajo. Si todavía te ven echando las palabrejas y te pones al brinco con alguien ¿qué testimonio es ese? Están menoscabando el evangelio. Ese es el problema. Bueno, ya les dije que el mensaje de la gracia que hoy vamos a ver 3, salvación, evidencia de salvación, esperanza de salvación. Vamos a ver la primera, salvación, versículo 11, regresen a Tito. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí, noten, para comenzar, aquí estamos viendo con un lente de aumento, en particular la palabra salvación. ¿Lo estás viendo? ¿No es cierto? Salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Bueno, por sí sola expresa el anhelo de Dios de que es manifestado en su obra redentora, porque denota liberación, denota rescate y emancipación del pecado. Lo que explican los versículos 11, 12 y 14 lo hace explícito: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En su gracia soberana, hermanos, Dios hizo posible la salvación o redención por medio de su Hijo Jesucristo, siempre con relación a la liberación y rescate del pecado y las demás consecuencias, como muerte espiritual, o sea, se dio para que no murieras espiritualmente, por supuesto, o no te quedaras ahí, separación de Dios, de su propio castigo, incluso es liberado. Yo les decía esto en el estudio. Dios mismo nos da la redención precisamente para salir, para ser liberados de su propio castigo determinado con mucha anticipación desde antes de los tiempos de los siglos. De eso nos salvó, de la paga del pecado, que es muerte. De eso nos salvó. Por eso Jesús hizo esta advertencia muy severa. Escuchen esto, Mateo 10:28, lo leo, apúntalo. Mateo 10:28, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Perdón, ese es Juan 8:24. También Jesús dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma
no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién? Por supuesto. Hay quienes dicen, no, ahí está el Satanás. Satanás no tiene poder para esto. El infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el destino de aquellos que mueren en sus delitos y pecados, sin haber sido perdonados. Es por esa realidad, hermanos, irremediable y terrible, que la gracia soberana y suprema de Dios trae salvación. Es por eso. A quienes depositan su confianza, o sea, su fe en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y destino eterno en el lago de fuego, por el contrario, destino eterno en el lago de fuego y azufre para los que le han rechazado. O han hecho creer que son cristianos y sus vidas son un desastre. Han hecho creer a los demás que traen la Biblia bajo el brazo y sus vidas son un verdadero desastre. Qué terrible. Sus frutos lo tienen que decir todo. Sus frutos dicen todo lo contrario. Mira Apocalipsis, por favor. A muchos les aterra venir a Apocalipsis, pero quién sabe qué te ande pisoteando por ahí. Sinceramente. Ve Apocalipsis 21, por favor. Ve en el versículo 8. Mira lo que dice aquí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué destino les espera a todos ellos, no? Qué tremendo. Noten ustedes, cada uno, quiero que noten aquí este versículo, cada uno de este tipo de personas no solo no pueden heredar el reino de Dios, sino que son las características principales del grueso de la sociedad. Ahí están. Esa es la sociedad que nos rodea. Son los actos normales, se puede decir, de la gente. Por lo cual, si la salvación cubre todos esos aspectos, obviamente son cancelados permanentemente, y una vez otorgados el perdón, son libres de toda condenación eterna, por supuesto. Y me refiero al hecho de que la salvación no se puede perder, para que, por si alguno todavía lo cree. De lo contrario, la gracia de Dios no tiene el poder eterno, ¿no? Si se pierde, entonces no tiene la gracia de Dios el poder eterno, y la vida que Él da a los creyentes tampoco es eterna, ¿no? Si se piensa que se pierde, ¿no? Entonces, si esto es así, la esperanza de un creyente solo podría aspirar a ser temporal, ¿no es cierto? Temporal, y el cristiano estaría en peligro continuo de perder la salvación, porque entonces esa salvación dependería de la fidelidad de la persona, de su fuerza, de su voluntad, de su firmeza para evitar cualquier pecado que lo haga volver al estado original con el que empezó, ¿no? El estado original de perdición. Y esto pues, no puede ser así, no puede ser así. Y lo digo para quien piense eso, ¿no? Si esto fuera verdad, entonces el poder de cada persona para pecar sería más grande que el poder de Dios para salvar. ¿No es cierto? Y además cualquier testimonio dado a los incrédulos para traerles a la salvación estaría sofocado por completo. Jesús dijo claramente, vayan a Juan, por favor. En Juan, en el capítulo 6. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Mira el 10:38. 10:28, por favor. Juan 10:28 ahora. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Clarísimo, ¿no? El Señor no puede de ninguna manera revocar o contradecirse a lo que ya está estipulado o lo que está establecido. Una vez que una persona tiene salvación, no puede estar en contra de lo establecido por él mismo. ¿Qué dice Romanos 8? Y hay un montón de pasajes, realmente solamente estoy repasando algunos, pero en Romanos 8, versículo 38, 8:38 lo dice claramente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, hoy creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla! Esa verdad tiene importancia no solo en relación a la salvación personal, sino también a la evangelización del mundo. ¿Su gracia salvadora no tiene suficiente poder en el mundo perdido y condenado? Claro que sí. Claro que sí. Si Dios es incapaz de mantener salvo a un creyente, entonces sería todo lo contrario. Su gracia no tendría suficiente poder en el mundo de los perdidos. Ahora, al regresar a nuestro texto, noten esto inmediatamente en el versículo 11. Dice, a todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, aquí es muy importante hacerles notar qué es lo que Dios quiere decir con esto. Todos los hombres no se refiere, como algunos han escrito, a la salvación universal, sino más bien a la oportunidad. Escuchen esto, a la oportunidad universal para obtener la salvación. Cuando dice todos los hombres, no quiere decir que todos van a ser salvos, porque si todos van a ser salvos, pues ¿para qué vino Cristo entonces, no? Si solamente era poner los ojos en el Todopoderoso, bueno, pues ¿para qué padeció Jesucristo, no? Lo explicaremos más adelante, solo para cuadrar la idea. Mira lo que escribe Pablo aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. Los voy a traer así, Ahora sí los voy a poner a trabajar, no les voy a dar oportunidad de dormirse, así que tienes mi permiso para codear a alguien que esté cabeceando, Por favor. Capítulo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Miren, es lo que estamos diciendo precisamente cuando hemos explicado las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto? Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido de oigan esto, escuchen esto, para que cuando lo vayan a compartir sepan, de retardar el juicio que se merecen por el pecado. Es el Salvador de todos los hombres en el sentido de calmar, por decir así, de retardarlo, retrasar el juicio que se merecen por el pecado todos los hombres y concederles bendiciones temporales, yo se los dije también, que no merecen. No merecemos, nunca habíamos merecido ningún beneficio temporal y sin embargo lo reciben por causa de su amor y su gracia. ¿Se acuerdan? Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre todos, ¿no? Entonces, es una maravillosa gracia y una maravillosa gracia común, se le llama a eso, teológicamente. Y obviamente misericordia, ¿no? Pero Él, por encima de todo, es un Dios de gracia infinita, que abarca todos esos aspectos, que desea la salvación principalmente de toda la humanidad, pero no toda la humanidad se va a salvar. Por su misma naturaleza, Dios es salvador. Más de 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, el Señor declaró por medio de Isaías: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Y luego Isaías escribe: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¡Wow! Isaías, si lo quieres apuntar, capítulo 45, versículo 21. Isaías está profetizando antes
antes, por supuesto, de la venida del Mesías, pero también incluso había profetizado cuando dice en el capítulo 12:2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. ¿Te das cuenta? Desde el Antiguo Testamento, Dios libró a todo tipo de personas, individuos y naciones, judíos y gentiles, creyentes e incrédulos, de varias clases de peligros y aflicciones físicas, incluida la muerte misma. Todos los israelitas incluso fueron bendecidos por Dios y siguen siendo bendecidos por Dios, aunque no crean en Él profundamente, ¿no? Pero la mayoría de ellos incluso no confiaron en Él. Eso se ve claramente en el Antiguo Testamento. Y obviamente no fueron salvados, hablando de la salvación, no fueron salvados en el sentido espiritual. Y por supuesto, hay otro grupo mucho más pequeño que son mesiánicos y que han creído en Jesús. Pero la gran mayoría, olvídense, nada. Y aun cuando Dios les ha otorgado innumerables beneficios por su gracia común hacia ellos. ¿Te das cuenta? De hecho, los 5 puntos del calvinismo, esa doctrina que hemos venido enseñando en las mañanas a las 9:30, el doctor R.L. Dabney, que él nació en 1820 y murió en 1898, él escribió esto, escuchen: el sacrificio de Cristo, por cierto, ha comprado para la raza humana entera un aplazamiento misericordioso de la condenación incurrida por nuestros pecados. Y esto incluye todas las bendiciones temporales que recibimos en nuestra vida terrenal. De no ser por la gracia, la condenación del hombre habría seguido de una manera instantánea en el mismo momento de su pecado. Tremendo, en el momento mismo de tu pecado, ¡pum!, habríamos desaparecido, ¿no? Pero Dios es paciente, es misericordioso. Mira lo que dice Romanos 2, por favor, Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero el versículo 4 es el que quería leer, aunque esto es una consecuencia, ¿no? También, mira, dice el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, todo lo que es la gracia común, en su gracia retarda de alguna manera, o hace longánime su juicio contra el pecador, lo retarda de alguna forma, para que él ponga sus ojos en Jesucristo. Si tú crees que estás viviendo una vida muy acá, muy placentera, muy a gusto, ¿sabes qué? Está retardando su juicio contra ti. Si no te arrepientes de tus pecados, inminentemente vendrá un juicio, si no en esta vida, en la otra. Y ¿sabes qué? Qué terrible. Entonces, esto es con ese fin, de arrepentirse y acudir a Él en fe salvadora. Ahí está. Un día llegará su momento y su fin, y por eso les leí el versículo 5, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuidado. Ahora mira, regresa por favor al versículo 11, vemos que en su muerte expiatoria, como lo hemos estado enseñando constantemente, Cristo no solo salvó a todos los hombres en el sentido espiritual, sino que suministró los medios de salvación a todos los hombres. O sea, no salvó a todos los hombres, no los va a salvar a todos los hombres en un sentido espiritual. No, está suministrando los medios de salvación a todos los hombres que habrían de ser salvos. En otras palabras, en su gracia incomparable, Dios quiere que todos
vengan al conocimiento del Evangelio. Y como lo dice en 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Incluso Pedro también lo dijo acá, noten aquí en 2 de Pedro, en el 3:9, les digo, vamos a tener ahí la Biblia trabajando un poquito. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Ahí está. Claro, esa es nuestra preocupación, que muchos que vengan, que traiga muchos el Señor al arrepentimiento. Además, el pasaje clave de toda la Biblia, ustedes recuerdan, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? Todo aquel, no, mira, pero es todo aquel. Es todo aquel que cree, no a todos. Ahí está. Entonces, Dios tenía que llamar a todos los pecadores a creer. Y Dios tenía que poner los medios para creer. Y Dios tenía que poner la forma de su misericordia y su gracia común para venir a Él tarde o temprano. Ahí está, estos conceptos que se incorporan a las doctrinas de la gracia que estamos estudiando. En 1 de Juan 2:2 dice, no lo busques, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Les da la chance a los demás. Ese es el punto. Les da la oportunidad a todos, pero no todos van a venir. Calvino dice que la frase para los de todo el mundo, de aquí de este versículo, dice, no abarca toda criatura que Dios ha hecho. La palabra todo describe al mundo en su totalidad, pero no necesariamente en su individualidad. Ahí está. Seguimos haciendo notar estos conceptos, sobre todo para los que no han tenido la oportunidad de venir a nuestro estudio por alguna causa. Pero mira Juan 10, aquí está también en Juan 10, revelado aquí. Juan 10, capítulo 10, versículo 11. 10:11, que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da ¿por quién? ¿Por todo el mundo? Solamente por las ovejas. Por las ovejas. Y vean el 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida ¿por quién? Por las ovejas. Y luego vean el capítulo 17, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que ¿qué? Por los que me diste. ¿Lo estás viendo? Ahí está, 17:9, por los que me diste, porque tuyos son. Y ve el versículo 20, también de este capítulo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Ahí está, los que han de creer en Él. Más claro, ya no se puede, mira, por la palabra de ellos, o sea, por el testimonio de ellos. Básicamente es, en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos, la salvación era impactada, o sea, el comportamiento de la gente era impactado realmente por aquellos que iban a creer. Así que, como lo hemos estado diciendo en el estudio, la salvación es suficiente para todo el mundo, pero ¿qué? ¿Efectiva qué? Pero oigo como 16 que dijeron eso. ¿Qué pasó? La salvación es suficiente para todo el mundo, pero es suficiente ¿para quién? Bueno, eficiente, perdón, efectiva para los que han de creer. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Sin embargo, la Biblia deja bien claro que quienes no creen son, escuchen, y también lo estamos diciendo en el estudio, para quien no crea, finalmente ellos serán responsables y serán culpados precisamente por el rechazo de Cristo. Y esto lo puedes ver aquí en Juan 3. Porque cada uno tiene una responsabilidad. Dios le otorgó una responsabilidad.
Acuérdense, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que ¿qué? No tienen excusa. Romanos 1:20. Y vean aquí en Juan 3:17 lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque no ha creído, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Y vi el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, pésimas, horribles, detestables, asquerosas. Vean, la siguiente entidad debe contener el mensaje de Cristo, el versículo 12, evidencia de salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? No se me duerman, no se me duerman. La palabra enseñándonos es una palabra muy interesante, se traduce de la palabra paideu, que incluye los significados paralelos, enseñándonos de capacitar, de discipular, de adiestrar, educar, nutrir, todo eso significa. ¿Lo estás viendo? Es el término del cual obtenemos pedagogía. El término de esa enseñanza divina es la gracia de Dios, en realidad, de como ya hemos dicho, está personificada en Jesucristo, la encarnación de la gracia de Dios en este mundo, quien se ha manifestado para traer salvación, como lo vimos en el versículo 11, personificada en Cristo. Mira, la gracia salvadora y soberana de Dios, que no solo liberta, sino que también nos enseña, nos guía, nos aconseja y nos lleva hasta la gloria eterna. ¿Qué más quieres, no? Pero, tiene que verse en tu comportamiento piadoso. Como se recalca en los libros del hermano MacArthur, el Evangelio según Jesucristo, ¿se acuerdan? No sé cuántos han leído el Evangelio según Jesucristo. Cuando una persona de verdad se ha convertido y salvado y en realidad ha recibido una vida nueva en Jesucristo, tiene lugar una transformación, no solamente de naturaleza, sino de manera de vivir. Forma de vida efectiva. En nuestro versículo dice la palabra renunciando. Volvamos al versículo, por favor, 12. 2:12, Tito 2:12. Renunciando a la impiedad, dice ahí. Vamos a ver la palabra renunciando, refiriéndose a la idea de una acción consciente y deliberada de nuestra voluntad, de la voluntad tuya. Significa decir no y actuar de conformidad con esa decisión, decir no a los pecados, a la impiedad. Consiste en confesar y apartarse de manera consciente de aquello que es pecaminoso y destructivo y avanzar hacia aquello que es bueno y piadoso. Incluye el compromiso que un creyente hace cuando reconoce por primera vez su pecado. ¿Qué otra cosa sería, no? Y recibe a Cristo como Salvador y Señor, al igual que en las muchas otras decisiones que toma para mantenerse renunciando, ¿me entienden? Ese es el punto, hay que renunciar y abandonar toda esa impiedad y deseos mundanos que te acosan a veces están sobre ti, a veces están sobre mí. Pues hay que renunciar a eso. Dios te ha dado la voluntad espiritual y específica para ir renunciando a aquello. Así que no hay excusa. No hay excusa. Cuando una persona cree en la verdad en Jesucristo, se opera una vida transformada, pero una separación con la impiedad, de los deseos mundanos, por intervención del poder divino. No lo vas a lograr tú solo, ya lo hemos dicho.
Ahí está, renunciar. Y mira la impiedad aquí, renunciando a la impiedad, se traduce como asebia. Asebia, que se refiere aquí a la falta de reverencia y devoción verdaderas hacia Dios. O sea, a la falta de reverencia. Lo que dice en Romanos 1:18, y hace tiempo lo comenzamos predicando precisamente ahí, que dice aquí, porque la ira de Dios se revela, ahí está la revelación, ¿te das cuenta? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una persona que está caracterizada por la impiedad realmente no puede ser salva en verdad. No es cristiana. Tú te caracterizas por una persona que no practicas la verdad, no eres cristiano. Tienes que entenderlo. Y qué mejor que lo entiendas, ¿no? A que yo te haga creer que estás en Cristo y que aquí todas las cosas marchan pero lindo y que puros beneficios para ti y que vas a prosperar y que... Nada que... Si tú te caracterizas por una persona que no practica la verdad, no eres hijo de Dios. No importa cuánta sabiduría tengas, no importa cuánta preparación tengas en el seminario, no importa que seas líder, que seas diácono, que seas lo que seas, que andes predicando según tú, si tu vida no es una vida de santidad en realidad, tú no puedes llamarte hijo de Dios. Estás rebajando realmente la salvación. Estás haciendo menos el evangelio de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 12 una frase muy importante, los deseos mundanos también, ¿lo estás viendo? Se refiere a pecados que aunque puede ser que ya no los hayamos cometido, no los hayamos cometido en realidad, tal vez anhelamos cometerlos, ¿no? ¿Cómo? Esos deseos incluyen todo lo que se refiere a lujurias y apetitos pecaminosos que caracterizan a un hombre natural, que no conoce la palabra de Dios. Pueden incluir, entre otros, pasiones juveniles también, como dice en 2 Timoteo 2:22, deseos carnales, como también dice en 1 Pedro 2:11. Todas las demás codicias necias, ¿te acuerdas lo que dice en 1 Timoteo 6:11? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando en verdad andamos en el Espíritu, no vamos a tratar o a intentar satisfacer los deseos mundanos. Es cierto que hay caídas, es cierto que hay debilidades, y es cierto que hay tentaciones, y es cierto que tu concupiscencia te lleva a caer en un momento dado, pero no estás buscándolo. Cuando Cristo en su gracia nos enseña que vivamos en este siglo, lo que dice ahí, sobria, justa y piadosamente, oye esto, la expresión de sobrios es muy importante saber cada una de estas palabras. No tengo tiempo para explicar ampliamente cada una de estas palabras, pero basta decirles que, y ya incluso ya lo habíamos estudiado, cuando estudiamos la edad de los ancianos, bueno, se traduce... Es un adverbio que es la palabra sofronos, PH, sofronos, que da la idea de tener una mente cuerda. Sobrios es tener una mente cuerda, con un raciocinio espiritual, no bajo tu propio criterio, por favor. Los seres humanos nos equivocamos, tenemos fallas, caemos en errores por decidir independientemente del consejo de Dios. Y luego nos andamos lamentando, ¿no? Tener una mente sobria es tener una mente cuerda. El cristiano que vive de una manera sobria tiene el control sobre los asuntos de la vida, como dice en 1 Timoteo, en Tito 1:8 aquí.
Escuchen esto, el creyente sobrio no permite que las circunstancias o la influencia irresponsable de otros distraigan o afecten su sano juicio. No solo es cuidadoso en no involucrarse en cosas inmorales o dañinas para la vida espiritual, sino también evita las cosas triviales de la vida, las improductivas. Ahí andas haciendo cosas que ni hay provecho, ni va a haber provecho. Estás ocupado en pura trivialidad. No sabes darle productividad a tu vida como debe ser. No estoy hablando de que no te diviertas, ni estoy hablando de que no vayas a unas vacaciones, pero ¿sabes qué? Por favor, pero hay aspectos que de repente hacemos tontas. Y no me digas que no, porque si no es así, pues entonces hay mucho orgullo, ¿no? Cristo también nos enseña en su gracia a vivir. Vean, buscamos aquí sobrio, justa, dice aquí, justa y piadosamente. La palabra justa es importante. Vivir de una manera justa, obedeciendo con fidelidad la palabra de Dios, el estándar divino de lo que es correcto, de lo que Dios quiere, de lo que Dios te está mostrando, de lo que Dios te dice en cada predicación, en cada mensaje, en cada enseñanza, y no las haces. No haces lo que Dios te dice. Eso no es vivir de una manera justa. Hay que hacerlo. Hay veces que parece que todo esto te estoy dando una avalancha así, pero pesadísima para que la lleves a cabo. De eso se trata. De eso se trata. Parece muy difícil para lograrlo. Y a lo mejor hasta dices como los apóstoles, no, pues ¿quién podrá llevar todo esto a cabo, Señor? Pues mejor con permiso, ¿no? Bueno, ya sabes. Este es el estándar de Dios. Si hay que llevarlo, lo llevas. Y si no, pues mejor abandona todo, ¿no? Ahora, déjame decirte, no lo haces en tus propias fuerzas. Porque si lo hicieras en tus propias fuerzas, entonces, ¿cuánto puede durar? Saliendo de aquí ya se te olvidó. Entra por acá y sale, ¿qué? Bueno, aunque sea sordo por este lado. Está taponeado, también sale. Ahí está. Solamente el Espíritu Santo podrá llevar a cabo todo esto. Si realmente está sometido a su palabra, si realmente está sometido a su soberanía, si realmente está sometido a los designios de Dios. Si no, mira, hay tiempo para decir, con permiso, ya no juego así tan pesado, ¿no? Mejor me retiro, porque yo para cumplir esto soy muy torpe. Bueno, no lo vas a hacer tú en tus fuerzas, en el poder del Espíritu. Cristo nos instruye en su gracia a vivir de una manera piadosamente. Ve la última palabra, justa y piadosamente. ¿Lo estás viendo? Al final del versículo 12, que significa tener una comunión estrecha con el Padre Celestial. Ahí está, ese es el punto, estar en comunión estrecha con Cristo. Estos tres cambios a escala tanto individual como colectiva dan evidencias claras en este siglo de lo que eres, de lo que Dios quiere que muestres hacia los demás, de tu nacimiento espiritual. Debemos ser un testimonio vivo y poderoso en un mundo en tinieblas, en un mundo de maldad, donde la mentira es el rey. Por todos lados. Por todos lados. Mira, para muchas personas lo único que les va a impactar al escuchar el Evangelio es, como dijimos, ver tu vida transformada. Si no es así, ver tu santidad, ver tu amor, tu compromiso, tu paz. Y las demás manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan ustedes? Gálatas 5, 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. 9 ahí. Si alguno me faltó, no me juzguen.
No, es que tal vez no me acordé, pero son 9. Purificar, y luego dice en Gálatas 2:14, purificar un pueblo, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta? No es por lo que tú crees, no porque tengas la etiqueta de cristiano aquí, te sientas como que el privilegiado, ya aquí me voy a sentar y ya soy, qué lindo soy, ¿no? Cómo me veo, qué lindo soy. Alguien cantaba eso, ¿no? Así tú también cantas eso, ¿no? Seguramente. No haces nada para Cristo. Ni haces nada ni demuestras nada. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Te dan ganas de darles una credencial por ahí? Pero tengo que pasarlos por el banquillo de los acusados para saber si realmente son o no son. Mira, ¿sabes qué? Aquí tus muchas palabras no me van a dejar ver lo que realmente eres. Vamos a ver el tercero, la tercera entidad, versículos 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ahí está Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como decía, una de las verdades maravillosas que están aquí implícitas en esta promesa es que un día, cuando nuestra salvación sea perfeccionada, porque va en ese proceso, va en ese camino, vamos a ser glorificados, hechos a plenitud, semejantes a nuestro Señor en pureza y justicia. Se nos ha otorgado la oportunidad maravillosa de ser glorificados y por supuesto de ser coherederos juntamente con Cristo. ¿Y qué más quieres, man? Digo, ¿qué más queremos, caray? Mira, primera de Juan aquí un poquito, vete para adelante, de ahí, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, algún día lo estudiamos aquí, en el versículo 2, dice, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahí está, esa es la esperanza de salvación. Seremos como Él es. Ese encuentro futuro bienaventurado de nuestro Salvador traerá la eliminación total, permanente de pecado en nuestras vidas. Ya el pecado ya no va a estar presente. Ni siquiera quedará rastro de ello, porque tendrás un cuerpo nuevo, glorificado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por esa razón Pablo pudo decir a los creyentes de Filipos, porque para mí el vivir es Cristo, ¿se acuerdan? ¿Y el morir qué? Entonces, ¿por qué le temes a la muerte, no? Ahí está. Y mira, peor cuando dice aquí en Romanos 8, 22, 8:22, el Señor mira lo que dice aquí, pero sabemos que toda la creación, perdón, es 8:30. No, el 37, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Pero sí, el 22 también, porque dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, incluyéndonos a nosotros, por supuesto, y a una está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Ahí está, estás aguardando eso, tú vives para eso, anhelas la presencia de Dios, anhelas el regreso de Cristo, pero principalmente el arrebatamiento de la iglesia. Quieres estar con tu Salvador, aguardando. Aquí lo que significa la palabra aguardando del versículo 13 es la traducción de la palabra prosdechomai, en forma de participio, pros y luego
proces, el participio de chomai, el significado que no solo incluye el significado de abrigar una esperanza e ilusionarse, sino también de mantener una expectativa anhelante de que venga Cristo ya. Pero no porque te esté yendo re mal, no porque te esté yendo pero mal. No, nada de que, ay, ya ven, Señor, porque tengo unas drogas hasta acá. Ya ven, Señor, porque ya no aguanto a mi marido. Bueno, puede que tenga razón, pero no significa eso. Tenga razón en cómo te ha ido, ¿no? Pero no quiere decir que por eso vaya a venir Cristo por ti. Para nada. Tú debes de estar aguardando en el sentido de tener esa esperanza. Incluso dice aquí, la esperanza bienaventurada es la palabra elpis, esperanza, que al igual que prosdechomai incluye la idea de certidumbre confiada. Es una certidumbre que te da paz, te da tranquilidad. Estás esperando, tienes la certeza que va a venir por ti. Ahora, si estás inseguro, mira, más vale que te asegures, Cuando Cristo venga, va a venir por los escogidos. A ver si estás en la lista, ¿no? ¿Estarás? Más, asegúrate, porque si no, mira, yo que tú me aseguraba. Porque si tus actos dejan mucho que desear, tu vida transformada no demuestra lo que eres, entonces, ¿sabes qué? No te asegures de algo que todavía tu vida ha tropezado a 2, 3 por ahí. Ese es el problema. Se trata aquí de una esperanza en especial bienaventurada. Eso es lo que está diciendo aquí. Es una esperanza bienaventurada en el sentido de que es feliz de los creyentes, porque Pablo no está hablando acerca de un deseo humano agradable, fugaz ahí, ¿no? De algo místico por ahí que te hayas hecho la idea. No es eso, es una certeza por la promesa que el Señor tiene revelada en su palabra. ¿Te das cuenta? Esa es la promesa para los santos. Entonces es una esperanza bienaventurada porque aquella esperanza que está por encima de todas las demás esperanzas, porque es la meta final del creyente. Ahí está. Y luego lo que dice aquí, la manifestación gloriosa. Aquí es la traducción de epipaneia, que tiene en su raíz la idea de descubrir, manifestación, descubrir, de correr el velo, de revelar, de mostrar a la vista. Esa es la manifestación de Cristo. Pablo emplea el término en referencia a la primera y segunda aparición de Cristo. Desde el principio se le llamó manifestación cuando Cristo vino por primera vez. Y cuando venga por segunda vez, por supuesto, es lo mismo. En la primera apareció nuestro Señor Jesucristo, y dice la Biblia que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, segunda de Timoteo 1:10. ¿Te das cuenta de eso? Y en la segunda aparición Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en gloria, en su reino. Entonces, ahí está. Y finalmente establecerá su reino milenial aquí. Y todos los redimidos estaremos con Él. Mientras llegue ese momento, su pueblo debe guardar los mandamientos sin mácula ni reprensión. ¿Te das cuenta? Y en su segunda aparición, nuestro Señor Jesucristo va a venir a juzgar. Y un día va a juzgar también a los vivos y a los muertos. Y también va a juzgarte a ti, aunque seas cristiano, pero no en el sentido de condenación. Ya lo hemos visto. Estaremos todos en el tribunal de Cristo para saber qué galardones tienes, si es que tienes alguno. A ver qué tanto has hecho para el Señor. ¿No? ¿Qué has hecho por Cristo? Él no dio migajas, Él lo dio todo en la cruz.
Y Él no te pide mucho, también te pide todo. Así que, si no estás dispuesto a eso, entonces algo está pasando, ¿no? Ese es el punto. Pablo aquí se enfoca en la culminación de nuestra salvación realmente, cuando nos dé inmerecidamente esos galardones. Una salvación la cual será perfeccionada y completada cuando Cristo nos llame para ir al lugar donde Él está y te dará un cuerpo nuevo. Ya no el desgastado que tienes, porque el que tienes desgastado ya está, pero para llorar, ¿eh? Pero para los leones está. Desquebrajado ahí, todo adolorido y los achaques. ¿Verdad? ¿A poco no? Y los jóvenes se ríen. Espérate tantito. Como me ves, te verás. Como te vi, me vi. ¿No? Y hay jóvenes también con unos achaques, pero en serio, ¿eh? Pero en serio. Parecen viejitos. Eso déjenmelo a mí. Mira, 1 Corintios 15, 51. Ya vamos a terminar. No se me duerman, no se me duerman. 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Significando que algunos van a ser arrebatados y otros van a morir, ¿no? Dormir, eso es lo que significa. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué maravilla, ¿no? Esta es la manifestación que Pablo quiere dar a entender aquí. Incluso nos asegura que ahora está más cerca que nunca. ¿Se acuerdan en Romanos 13:11? Ahora está más cerca que nunca, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Obvio, pues ya han pasado algunos años, tal vez incluso hasta aun cuando fuera una semana, un día o lo que sea, está más cerca que nunca la manifestación de Cristo. Y mientras permanecemos en la tierra, ¿qué va a suceder? Bueno, mira lo que dice Filipenses 3:20, por favor aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero vean el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, aquí está, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, lo que quiero decir en este sentido es de que nuestra vida tiene que parecerse cada día más en la transformación. La transformación te la da inicialmente, eres santo en el momento que te conviertes, pero el proceso de santificación empieza en ese momento, en el quebrantamiento de cada uno de nosotros para mostrar aquellas cosas que debemos limpiar, aquellos residuos que han quedado en tu vida y que debes eliminar. Ahí está. Y Dios te da esa transformación para que procedas a eso, para que reconozcas a eso. Si ya reconociste tu pecado en general, ahora tienes que reconocer verdaderamente aquellas cosas que te han estorbado en tu vida diaria. No solamente como hijo de Dios, sino como padre, como hermano, como abuelo, como hijo, como bisnieto, como primo, como compadre, como lo que tú quieras. Reconoce en tu vida que todavía hay mucho que limpiar. Y por eso vienen las pruebas, y por eso vienen las circunstancias, y por eso vienen a veces las disciplinas que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque realmente todavía queremos seguir cargando con cierto tipo de pecado. Te has habituado a tu pecado, a lo mejor. Y le estás diciendo, son mis errores, errores mangos. Son tus pecados, ¿qué? Hay errores. ¿Por qué errores? ¿Cuáles errores? Errores es cuando escribes
México con J. Sí, ¿no? Lo borras y ya, ¿no? Errores. Pero eso no es así. La manifestación gloriosa de Jesucristo, y aquí quiero ver esto muy importante. Manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios. Mira, la gloria, al igual que la gracia, al igual que la bondad, su amor, no es una simple descripción de Cristo, sino también una personificación. Es decir, en su encarnación como su primera manifestación, Cristo fue la gracia personificada. En su segunda manifestación es prácticamente la gloria personificada. ¿Te das cuenta? Gracia personificada y gloria personificada. Él será el Shekinah incandescente y fulgurante que Pedro y Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración. En aquel tiempo, ahí en Mateo 17. Ahora, vamos a regresar al versículo 14. Ya los voy a dejar en paz. Ya, no me voy a ir. Unas 2 horas y ya acabamos. Pues aguantas una película de 3 y no te duermes. Pues, oye, pero ya cuando te dicen la verdad, ahí como que no, ¿verdad? Espérate, déjame echarme un coyotito, ¿no? Un sueñito, porque están duras las pedradas. Pues mira, son pedradas cuando realmente es como la vacuna. Cuando te hace efecto es cuando traes lo tuyo. Entonces esos que se acercan conmigo, ay, qué duro estuvo las pedradas, hermano. Pues es que realmente, ¿sabes qué? Te hizo efecto. Y realmente eso es lo que traes cargando. Y realmente eso es lo que tienes que tú enderezar tu vida. Si te dolió es porque traes algo. Ahora no me salgas al final de que, ay, qué padre, y no te dolió nada, ¿eh? Porque a todos nos dolió de una manera u otra, ¿no es cierto? Así que ni te hagas el que... O como otros que me dicen, no, mira, todas las pedradas yo nomás les di la vuelta y las evadí. O como acá, ¿no? Te vas hacia atrás, ¿no? Y pasan volando. Sí, por eso tu vida está como está. Enfrentar tu verdad, enfrentar tu pecado, enfrentar la realidad. Redimirnos es una palabra muy importante, la palabra lutró, con doble O, que se refiere a soltar una persona cautiva. Redimir aquí, en el versículo 14, para redimirnos, tengo que decirlo. Es importante esas palabras. Se trata de soltar una persona cautiva, trátese de un prisionero o un esclavo, tras la entrega y recibo de un pago en rescate por su libertad. Cristo pagó tu rescate. Mira lo que dice en 1 de Pedro aquí en el 1:18. 1 de Pedro 1:18. Mira lo que dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está otra vez la palabra, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué maravilla! Rescatados aquí, la palabra aquí rescatados es lo mismo, ¿lo ven? Significa pagar un precio para liberar a una persona de la esclavitud y dejar a alguien en libertad mediante el pago de ese rescate. Es redención o rescate, es un término que se aplicaba a pagar la libertad de un prisionero en guerra. Cuando tú llegabas al mercado de esclavos, pagabas el precio y luego le decías, estás en libertad. Es lo que hizo Cristo por ti. Pagó el precio. Y el precio no fue cualquier cosa, fue glorioso, fue su propia vida y su derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Ese fue su precio, por ti y por mí.
¡Qué maravilla! Ese es el propósito de Cristo, seguir redimiendo a tantos otros que sin duda redimirá, y hasta que sea redimido el último, o mejor dicho, le sea dado el mensaje del Evangelio al último, entonces viene el arrebatamiento. Cuando el último que reciba ese mensaje, no quiere decir que se convierta, que recibe el mensaje, Jesucristo viene por él. Me estoy animando a enseñar a las 9:30 Apocalipsis, me estoy animando. Voy a ver, porque está pesadísimo. Por eso el propósito de Cristo al redimirnos de toda iniquidad abarcaba desde el dominio de ser liberados absolutamente cuando venga por nosotros. Aquí es de una manera maravillosa en el sentido de que tu alma ha sido liberada. Tu alma, tu cuerpo todavía no. Esa es la gracia que nos da garantía de un todo. Llegará su momento cuando todo sea redimido, tu cuerpo también, es decir, cuando ya seamos liberados de este cuerpo de maldición que dice Pablo, ¿te acuerdas? Ahí está. Mientras tanto, mientras llegue ese momento, Pablo te invita a purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice ahí en la última frase del versículo 14, que es lo último. ¿Te das cuenta? Así como fuimos sometidos, esclavizados por el pecado, ahora somos propiedad y posesión exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y honramos. Y cuando somos propiedad exclusiva de nuestro Señor, poseemos la marca distintiva del cristiano de dar evidencia de salvación por medio de tus actos. Por favor, no rebajes el evangelio con tu vida pecaminosa, con tus palabrejas, con tu manera de comportarte. Es un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, quieres hacerlas. Estamos siendo celosos, estamos queriendo hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ha conducido y nos ha establecido. No te salvas por medio de las obras, pero como cristiano tienes la obligación de dar buenas obras. Y digo, no es obligada. Al contrario, debes animarte, debes anhelarlas. Hay cristianos que no mueven un dedo. No sé qué están haciendo. Tal vez seas una mujer, un hombre de oración. Qué bueno. Gracias a Dios. Pero a lo mejor no, ni siquiera eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las buenas obras? Esas buenas obras se deben ver a leguas, como decimos. Si no es así, mira, por favor, ya dijimos, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Yo sé que a veces es muy difícil, sobre todo cuando has estado acostumbrado a hacerlos. Es difícil, pero no imposible. Y lo vas a hacer en las fuerzas de nuestro Señor. Vas a hacerlo en el poder de Cristo, por favor. En el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde realmente Dios quiere verte. Quiere ver realmente cómo estás representándolo en este mundo. No que nos vea y diga, oye, este cuate, pero ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? O peor, como los cangrejos, para atrás. No es así, hermanos, no los estoy regañando. Pero me da mucho dolor cuando veo a cristianos que andan ahí todavía incapaces de hacer algo para Cristo. No eres celoso de sus buenas, no son celosos de las buenas obras. Se creen merecedores de la salvación y se jactan de ser cristianos. Mira, mejor humíllate y pídele perdón a Dios. Y hoy mismo, si no estás
en esa condición, de todas maneras hazlo. Humíllate, pídele perdón. No importa que seas cristiano. Mejor que hagas buenas obras para Cristo, porque Él lo dio todo por ti.